En la cápsula pasada trabajamos sobre fórmulas, copiado de fórmulas, aplicando dos leyes. La primera ley que trabajamos hacía referencia a lo que se denomina una copia vertical, copiábamos hacia abajo. Y la propuesta de Excel en forma natural es que si tengo una fórmula y la copio hacia abajo, yo ajusto las filas, que son los números referidos a las celdas. Esto es la primera ley, la ley número 1, que nos involucra para un copiado vertical. También hicimos una copia de una fórmula horizontalmente y Excel en forma natural, con su ley número 2, establece que al copiar una fórmula horizontalmente, Excel ajusta las columnas, que son las letras. Esto lo desarrollamos en un ejercicio que nos permitía observar que en esa copia horizontal y posteriormente vertical, en forma natural, nos servía, dada la estructura de la planilla. Nos encontramos ahora en una situación en que los incrementos son particulares para cada cliente. El incremento de un 10% es para el cliente 1, el incremento de un 12% es para el cliente 2. Es decir, estos son los incrementos de las ventas que se solicitan para cada cliente en todos sus productos. Y se pide calcular, estimar las ventas asociadas a octubre considerando esos incrementos. De la misma forma que en el ejercicio anterior, seleccionaremos las áreas que queremos totalizar inicialmente para posteriormente, con un clic en el botón sumatoria, agilizar el proceso de construcción de las totalizaciones a nivel de filas como a nivel de columnas. La fórmula que necesitamos ahora para el cliente 1 va a ser lo que se vendió en septiembre, ¿cierto? En el mes pasado, del mismo cliente 1 sobre el producto 1, más el porcentaje que se estima, que se le establece como incremento de sus ventas. Incremento sobre lo vendido en el mes anterior. Si yo ingreso esa fórmula, en este caso vemos que siguiendo el análisis anterior de la primera ley, ley número 1 y ley número 2, al copiar hacia abajo verticalmente una fórmula, Excel ajusta las filas. Aquí, en la siguiente fila, tendríamos en lugar de B4, tendríamos B5. ¿De acuerdo? Por el ajuste de las filas. Y en lugar de B1 obtendríamos un B2. Sí nos sirve el hecho de que B4 cambie a B5, porque estaría apuntando al producto 2 cuando copiemos la fórmula hacia abajo. Pero que B1 pase a B2 no nos sirve porque estaría multiplicando por una celda en blanco donde no se encuentra el porcentaje de incremento y posteriormente, a medida que siga bajando la copia, estaría multiplicando por un texto, por el texto cliente 1 y así sucesivamente. Entonces, necesitamos que cambie B4, pero necesitamos también fijar B1. Y la tercera ley de las planillas electrónicas nos está diciendo que cuando yo quiero que una componente fijarla, quiero que no varíe, que no se ajuste, le debo anteponer un signo peso a la componente a fijar. Como la componente es la fila 1, entonces vamos a fijar la fila 1 y posteriormente vamos a hacer el proceso de copia. Si yo pesco entonces el botoncito de réplica y lo arrastro hacia abajo, vamos a observar ahora que en el destino de la copia obtenemos siempre una referencia a la celda B1. Y eso es justamente lo que nos sirve. Me paro por acá, hago doble clic y visualizamos que el B6 para esta fila quedó ajustado, pero el ajuste del B1 fue truncado, fue detenido,
por efectos del peso que establecimos antes de generar el proceso de copia. Sí nos interesa que las fórmulas vayan ajustándose en sus columnas. Por lo tanto, a posteriori de haber desarrollado la copia hacia abajo, yo ya podría arrastrar hacia la derecha y esas fórmulas servirían porque los ajustes en columnas justamente son lo que precisamos. Si estoy haciendo un doble clic en las ventas de cliente 3 para el producto 6 en octubre, debe apuntarme a las ventas del mismo cliente para el mismo producto en el mes anterior y debe también apuntarme al porcentaje exigido a ese cliente como incremento de sus ventas. Por lo tanto, observamos que efectivamente el resultado obtenido en esta situación ha sido el correcto. Puedo nuevamente generar la selección de las totalizaciones para activar el proceso de suma y obtener entonces de esta manera el resultado exigido. Observamos que entonces en este caso subrayamos que fue preciso fijar la fila previo al proceso de copia y posteriormente realizar tal proceso. En el caso de un incremento por producto, como en el caso que nos presenta la siguiente planilla, nos está diciendo que estos son los porcentajes de incremento de las ventas para todos los clientes en cada uno de sus productos. Totalizamos inicialmente, lo mismo que hemos venido trabajando, y posteriormente desarrollamos la fórmula haciendo referencia al cliente 1, lo vendido en el mes anterior, más el porcentaje de incremento exigido para el producto sobre la venta anterior. Nuevamente tenemos un caso que hasta aquí está establecido con una fórmula totalmente relativa. El copiado hacia abajo hace que el resultado sea ajustado en sus filas. Es decir, una celda más abajo me dejaría C5 más B5 por C5, lo cual aparece interesante porque es exactamente lo que necesitamos hacia abajo. Si yo me paro y hago doble clic en cualquiera de sus celdas, vemos que efectivamente está a la venta anterior del mes septiembre, le suma el porcentaje exigido al producto sobre esa misma venta. Pero nos damos cuenta también que si queremos copiar hacia la derecha, va a ajustar el C4 a D4 para el cliente 2, haría referencia a la venta del cliente 2, D4. Pero lo que no nos conviene es que este B4 pase a C4. El ajuste en una copia horizontal es de las columnas. El C4 pasa a D4 y el B4 pasaría a C4. Y cuando yo esté en el cliente 2, estaría haciendo referencia a una celda que pertenece a los datos del cliente 1, lo cual no tiene sentido. Tenemos que decirle que ese ajuste no lo haga anteponiendo un signo peso a la letra que deseo fijar y posteriormente desarrollando el cálculo de réplica hacia la derecha y luego hacia abajo y veremos que las fórmulas efectivamente ahora sirven. Si hago doble clic en el cliente 3 para efectos del producto 5, observamos que está tomando el incremento para el producto 5 y está haciendo las referencias a las ventas del mes anterior justamente del cliente 3. Hemos tenido entonces que desarrollar nuevamente una fórmula relativa en C4, pero mixta, porque tiene fija la columna, pero mixta en B4. Seleccionamos nuevamente y hacemos el autosuma. En el siguiente práctico, observamos que
necesitamos incrementar a todos en un 10%. Los pasos serán los mismos para efecto de la totalización, pero cuando debamos desarrollar la fórmula para el cliente 1, vamos a decir que en octubre se va a exigir las ventas que hubo en el mes anterior más el 10%, que está en B1, multiplicado por la venta del cliente 1. En este caso, ya sabemos que al copiar hacia abajo, Excel va a ajustar filas y va a ajustar columnas al copiar hacia el lado. Y en ambos casos, en una copia vertical y en una copia horizontal, necesitamos dejar la referencia de B10 absoluta. No quiero que cambie al copiar hacia abajo a B2, no queremos que cambie al copiar hacia el lado a C1. Por lo tanto, usamos el establecer signos pesos. Si estamos en la celda B1 y pulsamos la tecla F4, vamos a obtener un circuito de referencias absolutas, mixta en la fila, mixta en la columna y nuevamente relativa, por cada vez que tengamos una pulsación de la tecla F4. Tendríamos ese circuito. Ahora, podemos ir manualmente y anteponerle el signo peso o utilizar esta figura del F4 para dejarla absoluta. El siguiente paso, una vez dejada absoluta esa referencia, ya será el copiar las fórmulas hacia abajo y hacia el lado o hacia el lado y luego hacia abajo para posteriormente generar las totalizaciones y desarrollar o obtener como resultado ya desarrollado.